Bien, buenas tardes. Muchas gracias por aguantar este tiempo, que no era culpa de ustedes el retraso, como casi siempre, claro, no es culpa de ustedes. Bien, nosotros queremos comentar cómo se ha producido el debate de la ley de renta extremeña, renta básica extremeña de inserción, que va a ir al próximo pleno. Y bueno, voy a contar lo que me parece así como más importante, después ustedes podrán pedir las aclaraciones y los detalles que quieran. Nosotros nos parece un paso adelante esta ley que se va a sacar de renta extremeña básica de inserción, porque supone un paso adelante en los mecanismos de protección social en estos tiempos en los que crecen día a día las familias en situación precaria, en situación difícil. Nos parece un paso adelante que sabemos que no va a resolver todas las situaciones, que no va a ser suficiente para aliviar la situación de necesidad en la que se encuentran muchísimas familias. Por eso nuestra valoración es moderadamente satisfactoria. Nosotros tengo que decir que ha habido un proceso bastante importante de diálogo, de consultas con colectivos de afectados, con trabajadores sociales, con sindicatos, y desde el primer borrador que presentó el Gobierno, al que después ha presentado en la Cámara, y con las enmiendas que le hemos introducido, el primer borrador de proyecto de ley nos queda bastante mejorado. Hablando de números, nosotros teníamos preparadas 34 enmiendas del trabajo interno de Izquierda Unida y del trabajo que hemos hecho con los colectivos y con los distintos grupos. De esas 34 enmiendas han sido consensuadas con los demás grupos 28 de ellas. Por lo tanto, quedan todavía 6 que nosotros vamos a defender en el Pleno de manera particular, y ya veremos si conseguimos el apoyo de los demás grupos o no. Tenemos 6 enmiendas que creo que ustedes tienen las copias de ellas, y entonces, si es necesario entrar a comentarlas, bien, y si no, pues... Características generales de esta ley de renta básica extremeña de inserción. El punto de partida que nosotros proponemos, esta es una de las enmiendas, son los 400 euros, que es la cifra que corresponde al 75% del IPREM. El punto de llegada, o el tope, según las circunstancias familiares y la modulación que se haga, llegaría al 135% del IPREM, que son 720 euros. Eso son las circunstancias de la familia. Y en ese intervalo, pues están las circunstancias familiares, que tengan hipoteca o no tengan hipoteca, que tengan alquileres, que tengan más o menos miembros de la familia. Hemos hecho mucho hincapié en que el proyecto individualizado de inserción sea acordado con los interesados. Será una reminiscencia del trabajo educativo que uno ha desarrollado durante toda su vida, pero no se pueden imponer medidas correctoras, medidas de inserción. El proyecto tiene que ser acordado con los interesados, con los técnicos, con los trabajadores sociales, con quien corresponda. Y en ese sentido había enmiendas que se han aceptado y otras que no, que las vamos a defender desde ese punto de vista muy particular. Valorando esta prestación, que a nosotros nos parece importante que se reconozca, porque todavía no existía en Extremadura la ley correspondiente de rentas mínimas de inserción. Era la única comunidad en la que faltaba. Entonces, el punto de referencia casi siempre ha sido las medias nacionales, y nosotros queríamos que esta ley, que es la última que se hace, quede claramente por encima de esas medias nacionales. Los datos luego podemos comentarlo, pero desde luego la ley de renta básica extremeña de inserción va a estar por encima de la media en el punto de partida, va a estar bastante por encima de la media en el punto de llegada, en el tope máximo, y en cuanto al número de preceptores. Las enmiendas que les quería comentar, el tope del 135% del IPREM, una enmienda muy larga, la que acaba en 662, que la tienen ustedes, sobre el proyecto individualizado de inserción. Otra enmienda es que los créditos siempre tendrán carácter de crédito ampliable, y solo al final de año se sabrá cuánto dinero se ha dedicado a renta básica, porque la ley, que reconoce un derecho subjetivo a todos los que reúnan los requisitos, tendrá que llegar a todos los beneficiarios que reúnan los requisitos que establece la ley. Por lo tanto, a nosotros nos da igual que se pongan 15 millones, como 18, como 12, siempre que al final del año se garantice que llegan a todos los beneficiarios. Eso nos parece que es el blindaje que nosotros queremos meterle en la ley. Sobre el tiempo de contestación, nosotros calculamos que en 40 o 50 días, con mecanismos informáticos que se nos han dicho, puede ser el tiempo normal, incluso menos, para responder a la solicitud que hacen los posibles beneficiarios, los afectados.
pero al final se queda en 3 meses con la obligación de la Administración de responder siempre. Y luego lo que nos parece que son novedades que Izquierda Unida ha introducido, que no existe ninguna otra renta mínima de inserción en toda España, y es que los beneficiarios de la renta básica extremeña de inserción quedarían, si se aprueban las enmiendas, quedarían exentos del copago sanitario y del canon del agua. Hasta ahí, a grandes rasgos, las enmiendas que hemos presentado nosotros, que no han sido asumidas y consensuadas con todos los grupos, y que naturalmente esas 6 enmiendas las defenderemos en el Pleno. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto la responderé. El borrador proponía el 120% del IPREN, y el 120% del IPREN era 600 y, bueno, es cuestión de multiplicar 532 por 1,2, sale 639, me parece. El borrador contemplaba el tope máximo 120% del IPREN. Si no me acuerdo de que tienen que acordarse con el interesado, no imponerle. Sí. El tema del trabajo, ¿cuál es? Casi la mitad de la ley se dedica al proyecto individualizado de inserción. La ley tiene 2 caras. Una es la ayuda económica directa para sufragar las necesidades básicas más importantes de cada familia, y luego intentar ayudar a los afectados para su reinserción social. Entonces, en ese proyecto de reinserción social hay una serie de tareas, una serie de compromisos que adquiere el beneficiario con la Administración, y que será necesario que cada uno lo firme. Pero hay una serie de tareas, las que pueden ser prestadas a través de contratos laborales o que pueden tener actividad laboral, que esas no se pueden prestar, no se pueden incluir en el trabajo, en ese proyecto individualizado de inserción. Y al principio, en el borrador inicial, ponía que todos los beneficiarios se tenían que firmar ese proyecto. Nosotros lo que decimos es que ese proyecto, por eso la enmienda más larga es esa precisamente, ese proyecto tiene que ser consensuado y acordado con el beneficiario. ¿Usted se compromete a llevar a su niño a la escuela? Claro que sí. Si en su pueblo se hace un curso de trabajo sobre poda de viñas, por ejemplo, usted se compromete a hacer esos cursos de trabajo, esos cursos de formación que ayudarían a mejorar su empleabilidad. Pero en cualquier caso, el proyecto tiene que ser acordado con el beneficiario. No puede decir, mire usted, esto es lo que le corresponde a usted, no es una penitencia que se le pone a cambio al beneficiario, sino es un proyecto de actividades acordado con él, que nos parece que es cualitativamente muy importante. Esa no está consensuada, ni la de 400 ni la de 720. No están consensuados el punto de partida y el tope máximo, no están consensuados. Hay diferentes cantidades que proponen unos y otros. ¿Cuál sería irrenunciable para esto? A ver, irrenunciable. Las cosas irrenunciables de momento están en las enmiendas. Las que han sido renunciables las hemos consensuado. Entonces, por ejemplo, en vez de... A ver, el punto de partida, 75-80%. El 80% es mejor que el 75%. Pero yo prefiero incluir ahí la cláusula de la exención del copago y del canon del agua, porque son los 2 temas que han hecho más sangre, que han hecho más daño en los 2 últimos años, vamos, en el último año. Y esas matizaciones no se contemplan en ninguna otra renta mínima de inserción de las que hay en España. Porque luego, nosotros proponemos también que la modulación a partir de los miembros de la familia no sea 10%, como se contempla en otras, sino que nosotros queremos primar al primer miembro de la familia, que empezaría la modulación en el 15%. De tal forma que quien propone el 80% del punto de partida y el 10% de modulación para el primer miembro de la familia, ya para cuando hay una pareja, su propuesta y la nuestra quedan iguales. Nosotros proponemos el 75 más el 15, con lo cual ya se llega al 90% del IPREN. Y a partir de ahí ya, con 2 miembros a la familia, con 3, ya quedan igualados. Según los datos que nos dieron de servicios sociales, la proyección que hay de los solicitantes de las AISES, apenas el 7% de los solicitantes sería un solicitante individual que no tenga ni hipoteca ni alquiler. Y nosotros queremos que se contemplen esas modulaciones. El que tenga hipoteca o alquiler se le incrementa un 10%. Más el 15% del primer familiar a cargo. Con lo cual, digamos, me parece que protegemos mejor la unidad familiar. Y sabemos que la familia media, el tipo de beneficiario que más se va a repetir va a ser, pues, familia con 2 hijos, familia con 1 hijo, familia con 3 hijos. En ese margen va a estar.
sea que para llegar a los topes máximos hay que tener pues muchos hijos y hay que estar en situación muy difícil, ¿no? O sea que para llegar al 135% del IPREN o al 140 que proponen otros, hay que tener 5 o 6 hijos, que quiero decir que estadísticamente van a ser casos muy pocos, ¿no? Como el que sea solicitante individual sin alquiler y sin hipoteca, va a ser lo menor de los casos. Y nuestras enmiendas, tanto la modulación como el punto de partida, van a lo que sería la mediana, el caso más repetido de los solicitantes. Hipoteca, alquiler, un miembro, 2 de familia. En esos casos, esta ley queda bastante mejor que la media de lo que hay en España. Sí. ¿Qué le parece las palabras de esta mañana del presidente Monago de no a la flexibilización del déficit a la carta, déficit en relación al presupuesto y no al PIB de la comunidad autónoma, y sobre la inauguración de la sede de UGT? A ver, sobre el déficit a la carta, nosotros ninguna fórmula nos gusta, ni que impongan un corsé, ni que pongan un corsé que sea relativamente elástico. Nos parece que el punto que tiene que marcar las previsiones presupuestarias son las necesidades básicas y lo que es irrenunciable: el personal, las inversiones, los servicios sociales, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es una batalla en la que se han metido tanto el presidente Monago como los que en su día firmaron, reformaron la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda y al pago del déficit. Es una batalla en la que se han metido ellos tienen que ver cómo se ajustan ese corsé. Nosotros rechazamos cualquier política que esté condicionada por la obsesión del déficit. En cuanto a la sede de UGT, pues ya esta mañana he tenido ocasión de expresar que digo que es lo mismo que cuando un amigo o una amiga que vive de alquiler, pues compra una vivienda. Pues salud para disfrutarla y salud para pagarla, y enhorabuena, y nada más. Ahora, las reclamaciones que puede haber de tipo urbanístico, eso, quien tenga datos, pues que actúe en consecuencia o que vaya al juzgado, que haga lo que tenga que hacer. Ya he felicitado a Paco Capilla por la nueva casa que van a tener, que espero que la disfruten muchos años. Sí. ¿Se podría elevar el número de perceptores? ¿A cuánto podría llegar? Bien, esto, hasta que no se cierre el ciclo presupuestario, es imposible saberlo, porque esta ley, esta prestación es complementaria y compatible. Es complementaria con otras prestaciones que se reciben y es compatible con poder trabajar y hacer la campaña de la vendimia, de la aceituna, de un contrato parcial de tiempo parcial de 2 horas, etcétera, etcétera. Es compatible con todo eso. Por lo tanto, habrá beneficiarios que van a recibir 150, 180, 200 euros, lo que le falte desde los ingresos que tienen hasta lo que les correspondería con la renta básica. Una familia que esté cobrando los 426 euros, una familia de 3 miembros, la pareja más un hijo que tengan alquiler, les corresponderían 640 euros. Si están cobrando los 426, en este caso sería un beneficiario que recibiría los 208 euros que le faltan. Quiero decir que va a haber muchos beneficiarios de cantidades relativamente pequeñas, que además ese tope lo hemos bajado muchísimo, porque lo mínimo que se percibirá será el 10%. Cantidades inferiores a 53 euros no se pagarán. Con lo cual quiere decir que va a haber muchos que van a necesitar 80, 90, 100, 120, etcétera, porque es complementaria. Por lo tanto, el número de beneficiarios yo creo que va a pasar de 6.000, va a estar entre 6 y 8.000. Creo que va a pasar bastante de 6.000. Pero estas son previsiones que, francamente, se pone en marcha la ley para los primeros 6 meses, no hay base de datos todavía. Para el próximo año va a ser mucho más fácil hacer previsiones de perceptores. Y va a haber, por ejemplo, pongamos el caso de una familia de 4 miembros en las que no perciben ninguna prestación, que tienen el alquiler, que tienen hipoteca y que tiene 3 o 4 hijos. En ese caso llegaría casi a la prestación máxima, 720. Vamos, 718,80 y tanto. Estoy redondeando las cantidades, ¿no? Pero a lo mejor si en esa familia hay uno que esté cobrando el prepara, pues va a recibir una cantidad menor. Por eso me parece un poco aventurado hablar de perceptores. Desde luego, con la proyección que hacemos, en Extremadura sería la cuarta comunidad en cuanto a número de perceptores por 1.000 habitantes. En los cálculos que yo mire ustedes, el punto de partida en España está en 395 euros, que es el 74% del IPREN. El punto de partida. El punto de llegada a la media de las otras prestaciones que hay en España es 614 euros, que es el 116% del IPREN. En estas medias, en estos cálculos, no incluyo País Vasco y Navarra, que son precisamente los casos con los que no podemos compararnos, porque tienen un sistema de financiación pues mucho más generoso que el nuestro. Y en Extremadura pues se va a llegar al 135% del IPREN, que supera ampliamente, y el punto de partida es un poquito más alto, pero hay que añadirle lo del copago sanitario y hay que añadirle lo del canon del agua, que me parece que no es desdeñable. Entonces,
Francamente creo que esta pequeña ley es un poco mejor que las pequeñas leyes que hay en el resto de España para responder a la necesidad y a la precariedad. De las anteriores, digamos, de las enmiendas que ya han consensuado, ¿con cuál se queda? Bueno, pues hay de todo. Desde, por ejemplo, que se pedían 4 años de estar empadronado en el pueblo a las parejas que lo pidieran, que se ha quedado 1. Había enmiendas que venían el proceso de comprometerse a no practicar la mendicidad. Ese tipo de texto, de expresión que se contenía en el proyecto, que estigmatizaba un poco la pobreza, esas se han quitado. Se da el mismo trato a parejas de hecho que a matrimonios. No hay por qué penalizar ni primar a los que tengan un modelo de familia. Se reconoce como derecho subjetivo, es un derecho reclamable. O sea, si usted tiene ese derecho, se reclama a los tribunales y se le tienen que dar. El hecho de que las prestaciones, ahora veremos a ver cómo queda lo de crédito ampliable. Nosotros lo matizamos para que no haya ninguna duda que hay que llegar a todos los que lo necesiten. Si salen 14.000 perceptores, hay que llegar a 14.000 perceptores. Y el gobierno correspondiente tendrá que endeudarse, tendrá que hacer modificaciones presupuestarias, porque no va a haber un tope en cuanto a los derechos subjetivos. Y sobre todo ha habido más acercamiento, después de recibir las propuestas del tercer sector y de los sindicatos, en el que no se contemplarán las actividades que puedan ser prestadas mediante contrato laboral. Y que el proyecto de inserción tiene que ser acordado con el posible beneficiario. Y luego otras enmiendas más pequeñas de tipo técnico que bueno, que yo creo que mejoran, bueno, le quitan las aristas a la ley y la hacen un poco más difícil. Eso no está acordado porque hay quien pone un porcentaje específico del PIB. Yo en tiempos, y hubo quien me dijo que yo era muy blandito, si a primeros de julio se cobran, yo estaré francamente contento, y creo que es posible, porque este sería el tiempo máximo. Lo normal creemos que son 40 o 50 días. Con un programa informático bueno y con un trabajo intensivo de los servicios sociales, no tiene por qué superar los 40 o 50 días. No, el hecho de que sean 3 meses no quiere decir que hasta que no se cumplan los 3 meses no te lo van a confirmar. Es el plazo máximo que tiene la Administración, que en todo caso tiene la obligación de responder. No puede haber un silencio administrativo sine die y ¿qué pasa? Lo pedí, pasa 2 meses, no sé nada, han pasado 3 meses, no sé nada. Tiene que responder siempre la Administración. Que con las AISE, yo por ejemplo quiero recordar que con las AISE el tiempo de respuesta son 6 meses. Y ahora va a haber mucho más solicitantes que de las AISE. Esta es una ley que nace con voluntad de ser revisada. Veremos a ver cuando se ponga en marcha, a ver cuáles son los flecos que se nos quedan fuera, a dónde nos llega y a dónde debería llegar. Pero, en fin, en este aspecto es una ley primeriza. A ver qué tal queda. Pues muchísimas gracias, como siempre. Gracias por su paciencia y que tengan buen día.